En este video vamos a hablar de los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión del oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Después de que ya los alvéolos se han ventilado con aire limpio, la fase siguiente es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar. Con difusión se puede entender simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria. Entonces, básicamente, esta es la imagen que resume el proceso de intercambio gaseoso. El proceso de difusión entonces trata del movimiento aleatorio, como lo dije anteriormente, de las moléculas a través de esta membrana respiratoria. Este proceso de difusión se da siempre cumpliendo una regla, que es que los gases pasan de mayor concentración, del sitio donde hay mayor concentración del gas, a donde hay menor concentración. Y pues los gases que nos interesan en el intercambio, en el proceso de intercambio gaseoso, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí vemos que el oxígeno entra al capilar y el dióxido de carbono sale para ser pues eliminado de nuestro organismo. Ahora vamos a hablar de las presiones parciales de los gases, de cada uno de los gases que se encuentran en nuestra atmósfera. Entonces, en la atmósfera, es decir, en el aire que nosotros respiramos, hay una distribución de unos gases, y los que son de nuestro interés en la fisiología respiratoria son estos tres. El nitrógeno tiene una distribución del 78%, y es decir que su presión como gas individual es de 597 milímetros de mercurio. El oxígeno está distribuido en un 21% y su presión es de 159 milímetros de mercurio, y el dióxido de carbono tan solo en un 1% con una presión de 4 milímetros de mercurio, y nos da un total de 760 milímetros de mercurio, que es nuestra presión atmosférica de, como ya dije, el aire que nosotros respiramos. Ahora, van a haber unos factores que van a determinar la presión parcial del gas. Estos factores son la concentración del gas disuelto, es decir, el número de moléculas, y el coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad lo tenemos representado en esta tabla, donde vemos que el oxígeno tiene 0,024 de coeficiente, el dióxido de carbono 0,57, el monóxido 0,018, el nitrógeno 0,012 y el helio 0,008. Por lo que podemos ver que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad mucho más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a difundir mucho más fácil a través de la membrana respiratoria. Y basándonos en todos estos factores que mencionamos anteriormente, entonces tendríamos algo que es el coeficiente de difusión. Y pues también podemos ver que con respecto al dióxido de carbono, el oxígeno tiene un coeficiente de difusión mucho menor. Pues ya en esta imagen vemos lo que es como tal la difusión. Y basándonos en los factores que mencionamos anteriormente, pues se presenta este coeficiente de difusión. Y pues con respecto al dióxido de carbono podemos ver que el oxígeno tiene un coeficiente de difusión mucho menor. Pues ya en esta imagen se presenta como tal lo que es la difusión, y vemos que el oxígeno pues siempre va a seguir un gradiente de mayor concentración a menor concentración. Por eso vemos que del alvéolo el oxígeno entra al capilar, y de la misma manera, siguiendo la misma regla, el dióxido de carbono sale del capilar hacia el alvéolo.
Ahora vamos a hablar de la presión del vapor de agua. Cuando el aire no humidificado ingresa a las vías respiratorias, inmediatamente lo que hacen las vías respiratorias es evaporar el agua que hay en su superficie, y con esto se pretende pues humidificar ese aire. Esto genera una presión de vapor de agua que a temperatura corporal normal, que son aproximadamente 37 grados centígrados, esta presión es de 47 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta? Porque en un paciente que esté en estado febril, esta temperatura corporal va a aumentar, por lo tanto se van a dar modificaciones en esta presión del vapor de agua. Y pues es muy común ver en el paciente con fiebre que se le dificulte mucho más la respiración. Ahora vamos a ver la cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos. La velocidad neta de difusión va a estar dada por diferentes factores. Entre esos, el primero de ellos es la solubilidad del gas en el líquido, que ya lo hemos visto anteriormente, y donde vimos pues una tabla con el coeficiente de solubilidad. Podíamos ver que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, incluso pues es mucho más soluble que todos los demás gases, lo que le permite difundir a través de la membrana respiratoria con mucho más facilidad. El área transversal del líquido, cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de difusión, pues mayor será el número total de moléculas que difunden. Ya por el contrario, lo que pasa con la distancia por la cual debe difundir es todo lo contrario con lo anterior, con el área transversal del líquido. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, pues más van a tardar esas moléculas en difundir toda esa distancia. El peso pues, molecular del gas también es un factor que determina la velocidad de difusión, y la temperatura del líquido, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Podemos hacer una comparación entre el aire atmosférico y el aire alveolar, notando que la presión de oxígeno en el aire atmosférico son 159 milímetros de mercurio y en el aire alveolar 104 milímetros de mercurio. En el dióxido de carbono en aire atmosférico son 0.3 milímetros de mercurio y en aire alveolar 40 milímetros de mercurio. Anteriormente mencionábamos lo que es la presión del vapor de agua, que correspondía a 47 milímetros de mercurio. Entonces, obviamente, el aire seco que entra a nuestras vías respiratorias va a ser humidificado, y como ya expliqué anteriormente, se generaba esta presión del vapor de agua, y esta presión de vapor de agua obviamente va a ayudar a que estos gases que provienen de aire atmosférico pues se diluyan, y finalmente son estos los valores que nos interesan, porque son las presiones que van a estar directamente en contacto con la membrana alveolo-capilar.